Vivir en sociedad es vivir en el poder. Todos los días de nuestra vida están matizados de esa sustancia de sumisión y mando. Sumisión ante leyes y reglamentos que someten nuestra voluntad, sin siquiera darnos cuenta, como cuando nos paramos ante la luz roja del semáforo. Mando, cuando ejercemos nuestra autoridad o influencia a los que dependen de nosotros, ya sea en el seno familiar o en el trabajo, o simplemente cuando dirigimos al bolero que le está dando lustre a los zapatos. Cuando reflexionamos sobre esta interacción cotidiana con el poder, tenemos plena conciencia de cómo anda jugando en todo el mundo. Los términos abuso de poder, empresas poderosas, coaliciones de poder, cadenas de poder, poder político, poder económico, poder del Estado, poder del clero y poder militar, forman parte de nuestro vocabulario. Sin embargo, las entrañas del poder permanecen en un misterio que pocas veces comprendemos plenamente. La historia humana nos revela que la falta de atención a las necesidades del pueblo ha propiciado que la protesta se vuelva callejera. Esto lo vimos con la marcha de los girondinos, cuando hace más de 200 años marcharon hacia la Bastilla y le cortaron la cabeza a un rey que se creía inmutable. En el tercer milenio es posible realizar movimientos que pueden unir a millones de personas de diferentes culturas y contextos, gracias al uso de redes sociales para coordinar acciones y la participación activa de jóvenes. Un ejemplo destacado es el movimiento Fridays for Future, iniciado por Greta Thunberg en 2018, que se expandió a más de 270 países. Esta protesta a veces adquiere matices de violencia extrema, como lo vivimos en México, en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, donde la fuerza del Estado silenció a los manifestantes, o sea, los asesinó. La naturaleza dual del hombre. El origen del poder se encuentra en nuestra propia naturaleza, de tal suerte que en el lapso comprendido desde el nacimiento hasta nuestra muerte, vamos desarrollando todas las posibilidades que nos son inherentes. Al mismo tiempo, en línea paralela a la evolución cerebral, realizamos actos que no están regidos por una reflexión previa. A menudo, el hombre que actúa procede al hombre que piensa. En perspectiva al tercer milenio, reconocemos la existencia de Jesús el Cristo y de Hitler. Ambos anhelaban un reino, el primero el de los cielos, el segundo el de la tierra, uno el imperio del amor, el otro el imperio del odio. Por efectos derivados de su pasión, ambos ejercieron el poder de la palabra con fines distintos. El poder económico. La explotación de recursos naturales se hace cada vez más intensa. Los países poseedores de una mayor capacidad tecnológica tratan de colocar sus productos en otras naciones y con ello surge una guerra comercial. Países con incipiente tecnología se convierten en surtidores de materias primas. La concepción antigua del coloniaje se transforma y el mundo financiero cambia. Grandes caudales de dinero inundan todo el planeta. Ahora ya no se empeñan objetos, se empeñan países. El tan odiado prestamista hoy se llama banquero y el poder económico adquiere enormes dimensiones. El poder político, el poder económico y el poder militar no siempre van unidos. Cuando se tienen los tres, se tiene todo. El poder no tiene moral, no es ni bueno ni malo. El uso es lo que le confiere conciencia. Si su aplicación es creadora, florece todo. Si el hecho del poder es destructivo,
todo muere. Las fuentes primarias del poder. El hombre, al mismo tiempo que cumple años, va desarrollando todas sus posibilidades y junto con ellas va aumentando su poder. Incluso en el recién nacido se evidencia esta afirmación. Fuera del seno materno, cuando siente hambre o dolor, su llanto se convierte en una forma de poder, el poder de la comunicación. Con su llanto capta la atención de su madre para que lo provea de alimento y amor. Las fuentes primarias del poder se encuentran inmersas dentro del género humano, nacen y mueren con él, y solo son transmisibles genéticamente dentro de la misma especie. Es el poder inherente a nuestra especie lo que nos permite transformar el mundo que habitamos para bien o para mal. Homo sapiens, Homo loquax, Homo faber. En los albores de la humanidad vemos a nuestros antepasados reunidos en tribus. Al convertirse en el ser más evolucionado de todas las especies, pudo pasar por tres diferentes etapas de evolución. Homo sapiens, el hombre que piensa. Homo loquax, el hombre que habla. Homo faber, el hombre que fabrica. El Homo erectus podía realizar una caza mayor de varios mamuts y pescar algunas docenas de peces. El hombre actual puede extraer cientos de toneladas de alimento marino y si no racionaliza su poder acumulado durante 300.000 años de evolución, puede terminar con cualquier clase viviente del planeta, incluyéndose a sí mismo. Sin considerar las fuentes primarias del poder que se derivan genéticamente, resulta conveniente señalar el hecho circunstancial de ubicación con que nace cada individuo. No es lo mismo nacer en un sanatorio que ser atendido por una partera en un cuarto insalubre de una ciudad perdida. Así como tampoco sería igual vivir en la colonia Polanco que vivir en la Nezahualcóyotl, o ser originario de un país industrializado que pertenecer a uno subdesarrollado. Si el individuo nace en la selva del Amazonas, es un jíbaro, o en la sierra de Chihuahua, es un yaqui. La probabilidad de que sea un ser marginado se aproxima a un 100%. Sin embargo, si su nacimiento coincide en el seno de una familia acomodada de políticos en los Estados Unidos, la relación de este ser con el poder es diferente. La familia Kennedy es un claro ejemplo de esta afirmación. Formas históricas de concentración del poder. Dentro de la economía política observamos diversas formas de relaciones de producción. En el régimen esclavista, las relaciones se basaban en un poder punitivo que podía llegar hasta la muerte. En el feudalismo, el poder se concentra en manos de los señores. Con el mercantilismo surge el poder del dinero. El capitalismo industrial emergió con el poder de recompensa. El régimen socialista concentró el poder en un solo partido. En las ciudades del siglo XX, el poder se encuentra concentrado en el Estado, el ejército, el clero, en poderosas empresas transnacionales, ricos comerciantes y terratenientes. Y siguiendo una línea descendente, le siguen los profesionistas, los técnicos, los asalariados, los obreros y los campesinos. Poder de la mente. Malthus y el hambre. Thomas Malthus, economista británico, expuso que el crecimiento de la población ocurría en progresión geométrica, en contraste con la producción que avanzaba en progresión aritmética. Esta teoría fatalista sugería que habría un colapso entre la producción de alimentos y las necesidades de la población creciente. A 2 siglos de distancia,
percibimos que el desarrollo de la tecnología ha permitido a la humanidad avanzar a grandes pasos. Sin embargo, este exceso de producción ha demostrado no ser suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias. Cuando la producción de café sobrepasó la demanda, miles de bultos fueron arrojados al mar. El problema radica en una distribución justa de los recursos, vinculada a las políticas de los estados que administran la pobreza con intenciones mezquinas de poder y control de masas. Malawi es un ejemplo de este proceso. El país sufrió una sequía, sin embargo sus reservas ya no existen debido a las privatizaciones exigidas por el Fondo Monetario Internacional. Como resultado, la población se está muriendo de hambre. Poder de la comunicación, hipnosis y propaganda. Con la invención de la imprenta, la radio, la televisión, las computadoras y el uso de satélites artificiales, es posible acumular y transmitir una inmensa cantidad de información. En esta formidable capacidad de comunicación reside uno de los mayores poderes que existen sobre el planeta. Franz Anton Mesmer, doctor austriaco, utilizó el mesmerismo como medio de tratamiento. El mesmerismo se conoce en la actualidad como hipnosis, y esta no es más que un grado de sugestión muy alto. La propaganda y publicidad de cualquier clase es una sugerencia repetida con periodicidad constante. En los Estados Unidos, Orson Welles, en un programa de radio, narró una ficticia invasión extraterrestre, causando pánico en una gran parte de la población. Con el famoso libro rojo de Mao, el adoctrinamiento fue tan eficaz que más de 1.300 millones de chinos cambiaron sus hábitos ancestrales, dando nacimiento a un cambio de civilización. La guerra de Irak y el poder condicionado. En la nueva invasión del tercer milenio, las principales cadenas televisivas transmitieron en luces de colores las bondades de la guerra, que observábamos en la comodidad de un sillón. Para los habitantes del lugar atacado, cada luz representaba la caída de un misil con su respectiva carga de explosivos. Este poder condicionado, que funcionó a la perfección en la Primera Guerra contra Irak, ahora no pudo silenciar otro poder de la misma naturaleza, proveniente del desarrollo de las cadenas televisivas árabes, que mostraron al mundo la crudeza de la guerra y el sufrimiento del pueblo iraquí. Las imágenes de dolor y sangre de un niño que perdió sus brazos, a sus padres y a 13 miembros más de su familia desarticulan la propaganda de los fuegos artificiales de las llamadas bombas inteligentes. Ante esta visión espeluznante de la guerra, el poder condicionado emanado de la comunicación evidencia el ultraje y la devastación. Del clan al Estado. En evolución continua pasamos de los códices a las constituciones, de los reyes con poder absoluto a las democracias con su poder constitucional, del esclavo al asalariado, de la tribu al Estado. Con la formación de las ciudades-estado, las relaciones de poder cambiaron profundamente, dando origen a una nueva clase poderosa, los gobernantes. El poder en los gobiernos representativos se encuentra dividido en tres: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Si el ejecutivo tiene un mayor poder que el legislativo y el judicial, esta relación convierte al régimen en un Estado con tendencias absolutistas. Cuando el Estado participa en la creación de la riqueza de manera total, controlando todos los medios de producción, se convierte en dictadura. La esencia manifiesta del poder es el dominio. Un niño de 10 meses puede mantener el equilibrio por unos instantes. Ya adulto
puede mantener el equilibrio sobre una cuerda y exponer una conferencia. Con el desarrollo corporal y mental ha adquirido mayor poder. A mayor poder, mayor dominio. Históricamente observamos que las diferencias humanas y la violencia del hombre han sido fomentadas por la acumulación de poder y su ansia de dominio. Cuando los reyes se apropiaron de los privilegios del poder, expandieron sus reinos a través de la guerra. Cuando la Iglesia adquirió mayor poder mediante las cruzadas, logró ampliar su posición como guía espiritual. Esta forma de pensar y actuar ha sido endémica. Las técnicas de dominio que utilizan las sociedades que han acumulado excesivo poder son múltiples, desde la simple compra de conciencias hasta la más brutal de todas, el asesinato, pasando por el chantaje, la invasión y el desplazamiento de recursos financieros concentrados en el monopolio financiero internacional. En los archivos secretos de las principales centrales de inteligencia y espionaje se encuentran perfectamente documentados los datos personales de presidentes, primeros ministros, gobernadores y secretarios de Estado. Esta información constituye una fuente de poder que permite a las sociedades que la poseen someter la voluntad de un hombre de poder. Salvador Allende Gossens, socialista electo democráticamente, no quiso ceder las prerrogativas que el pueblo chileno le otorgó. Las Fuerzas Armadas bombardearon el Palacio Presidencial y asesinaron al presidente. Todo esto ya está documentado oficialmente, incluidos los informes del Senado estadounidense y su intervención. Dado que el individuo es en esencia una célula de poder, al unir a varios de ellos en una agrupación homogénea, surgen las cadenas de poder. Obreros forman sindicatos, partidarios políticos forman partidos, empresarios forman monopolios, delincuentes forman mafias, banqueros forman el monopolio financiero internacional y países forman coaliciones de poder. Todas las uniones presumen una lucha por el poder. En el México prehispánico, el poder se concentraba en el Imperio Azteca. Con la llegada del brutal coloniaje, este poder fue desmembrado y quedó en manos de los conquistadores. Posteriormente, se produjeron dos transformaciones fundamentales: la Guerra de Independencia y la Revolución. En México, el PRI fue el enlace entre pueblo y gobierno. Durante 70 años, el presidente en turno reunía en sus manos un impresionante poder durante 6 años. Poder casi hegemónico, acatado por el Parlamento, por el partido oficial, por las fuerzas sindicales y por los militares. Este esquema de partido dominante fue roto en las elecciones del año 2000, cuando Vicente Fox llegó al poder presidencial. Finalmente, de este contexto emergió Andrés Manuel López Obrador, quien ganó la presidencia en 2018 y dejó el cargo en manos de Claudia Sheinbaum, marcando un hito histórico al convertirse en la primera mujer en asumir la presidencia de México. Aunque la psiquiatría moderna ya no establece una división tajante entre lo normal y lo anormal, sí distingue que el origen de la neurosis es ambiental. Cuando en un discurso encontramos una exaltación exagerada de las emociones, es síntoma benigno de una manía. Para Alfred Adler, el neurótico es aquel individuo que moviliza de manera exagerada sus fuerzas psíquicas para reaccionar a un sentimiento de inferioridad, casi siempre orientado hacia un fin ficticio de poder y superioridad. El complejo napoleónico es un ejemplo de compensación. Napoleón compensó su baja estatura
dominando a otros seres, luego a una nación y finalmente casi a todo un continente. Aunque la vanidad no es considerada como un estado propiamente patológico, en grado extremo sí puede conducir a una pérdida de la realidad. Cuando alguno de estos seres llega al poder, inmediatamente se rodea de una corte de aduladores. Su falta de conciencia de la realidad le hace ver en cada crítico un enemigo. La esposa de Fujimori respondió: yo lo percibía diferente desde el momento en que fue electo presidente. Cambió totalmente a partir del 28 de julio de 1990. Ya era otra persona. No sabía cómo describirlo. Tal vez soberbio. Del hombre tierno, querendón, amigo, esposo, veía un hombre que ya no conocía. Creo que se endiosó. La soberbia lo cambió. La historia está repleta de ejemplos de líderes cuya vanidad ha causado estragos. Nerón, Luis XIV, Hitler, Ferdinand Marcos. Las dinámicas de poder son universales y la vanidad extrema conduce inevitablemente a una ruptura con la realidad que deja cicatrices profundas en las sociedades gobernadas bajo su sombra. Desde su fundación en 1946, la Escuela de las Américas ha entrenado a unos 60,000 oficiales militares y policiales de Latinoamérica y el Caribe. Entre sus graduados más notorios encontramos a figuras responsables de algunas de las peores atrocidades del siglo XX. Jorge Videla encabezó la dictadura argentina y está acusado por el robo de bebés nacidos en cautiverio de padres opositores. Alfredo Stroessner, dictador paraguayo de 35 años, admirador del nazismo, dio refugio a criminales de guerra de la Alemania de Hitler. Jean-Claude Duvalier, Bebé Doc, transformó a Haití en el país más pobre del hemisferio occidental. Manuel Antonio Noriega, exagente de la CIA y alumno predilecto de la Escuela de las Américas, cuando no se cumplen los mandatos del poder se cae en desgracia. La invasión militar estadounidense de 1989 fue el principio de su caída. Su historia es un claro ejemplo de cómo el poder, cuando se desafía a sus propios aliados, puede convertirse en una condena. Dinámica del poder. Al hablar de dinámica, nos estamos refiriendo a toda fuerza que genera movimiento. En este sentido, el poder es la fuerza que actúa sobre el entorno social. Parafraseando al filósofo griego Heráclito de Éfeso, nada es, todo fluye. Se percibe que este no ser lleva implícito la transformación de las relaciones de poder entre la especie humana, dando origen a los cambios de civilización. Con el desmoronamiento del comunismo mundial se inicia el final de la llamada Guerra Fría. Con la caída del muro de Berlín se hace posible la unión de las dos Alemanias. Con la utilización de los satélites artificiales y el uso de Internet, ningún país está lejos y la globalización del mundo es una realidad. La corrupción como sistema. En el mundo de nuestra época, la corrupción está inmersa dentro de la sociedad. Al igual que el poder se manifiesta en una forma piramidal, partiendo de la cúspide hacia la base. Este hecho nefasto hace que la corrupción sea estructural. Cuando la corrupción se integra dentro de un Estado-nación, su combate es imposible, ya que se ha hecho institucional. Un informe de Transparencia Internacional señala que los 10 líderes más corruptos acumularon fortunas
de entre 78 millones hasta 35.000 millones de dólares robados del erario. Encabeza la lista Sukarto de Indonesia, con hasta 35.000 millones. Ferdinand Marcos de Filipinas, con hasta 10.000 millones. Mobutu Sese Seko del Congo, con 5.000 millones. Y síganle contando. Los gobiernos corruptos aceptan sobornos de donde provengan, ya sean producto del narcotráfico, de gobiernos extranjeros o de empresas transnacionales. La corrupción dentro de los gobiernos tiene muchas modalidades que van desde la simple mordida hasta el robo descarado del patrimonio del pueblo. Democracia, del ideal griego al presente. Nos situamos en el año 507 a.C., cuando Clístenes inició un proceso de reformas que culminó estableciendo que nadie estuviera por encima de la Asamblea Popular, abierta a todos los ciudadanos varones adultos, sin distinción de clases. Así, Atenas se convirtió en la primera democracia de la historia. Abraham Lincoln definió la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Sin embargo, el mayor desafío de las democracias representativas surge cuando un líder elegido por el voto popular se encuentra incapaz de actuar según la ideología que representa. El Estado profundo. El Estado profundo representa una dimensión subterránea del poder, donde fuerzas e intereses ocultos moldean la realidad política y social, sin pasar por el escrutinio público. Los pueblos quedan marginados de la verdad porque solo ven lo que se les muestra, en una realidad simulada y distorsionada por los centros de pensamiento y el poder condicionado de la publicidad y propaganda. El término Estado profundo tiene raíces fascinantes. Su origen moderno se asocia con Turquía, donde Mustafa Kemal Atatürk estableció una red secreta en 1923, conocida como Derin Devlet, literalmente Estado profundo. Sin embargo, ideas similares ya existían en la antigua Grecia con el término Kratos, enkratei, poder dentro del poder. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y ONU. El Fondo Monetario Internacional, con 190 países asociados, solo 5 reúnen el 40% de los votos: Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y Gran Bretaña. Solo Estados Unidos dispone del 17%, lo que le da todo el poder para hacer y deshacer, ya que para cualquier cambio se requiere del 85%. En la ONU, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad comparten el poder de veto y toman las decisiones. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China. A saber, los 5 mayores fabricantes de armas del mundo que velan por la paz mundial. Los centros de poder no deberían de ser los únicos con la mejor tribuna y la voz predominante. Es imprescindible que el poder de decisión sea compartido con los pueblos, promoviendo una verdadera representación democrática. El siglo XX. No hay duda que el siglo XX será recordado como el siglo de oro de los inventos y las innovaciones. En ninguna otra época de la humanidad, el poder cuantitativo del conocimiento ha dado frutos tan espectaculares. La era de la información y la comunicación ha transformado la economía mundial y convierte a los individuos en ciudadanos del mundo.
La idea de la dominación universal que tenían Gengis Khan, los romanos, Napoleón, Hitler y todos los colonialistas ha encontrado su coto en el siglo XX. Este pensamiento de expansión y dominio territorial ha sido sustituido por la idea de la cultura universal y el derecho internacional. La incógnita del siglo XXI aparece cubierta por un velo fantasmal. El fin de la Guerra Fría y la globalización nos mete a todos en un mismo barco, donde los oleajes que produce el capital financiero internacional y la lucha encarnizada por los mercados marca los destinos de la humanidad. La humanidad está en pausa, en una frágil espera, hasta que llegue un loco al poder y desafíe lo establecido. Para colmo, están latentes las armas bioquímicas. Con el coronavirus ya vimos lo que pasó, millones de muertos, una sociedad encerrada y el colapso de la economía. Si no lo hacemos así, vamos a pasar de ser la civilización de la velocidad a la civilización del miedo. Una de las causas a considerar es la desigualdad y la violación de los derechos humanos. La creación de instituciones dedicadas al combate de la pobreza resultan insuficientes mientras no se ataque a fondo el problema del hambre, la educación y la salud. Es necesaria una regulación y una fiscalización del capital financiero desde su origen. Los pueblos solidarios democráticamente organizados tienen que propugnar porque los que detentan el poder en este tercer milenio sean hombres honestos, que escuchen y estén dispuestos para la prevención de problemas y para la solución de crisis, y que no actúen unilateralmente de acuerdo a sus intereses ilegítimos. Las entrañas del poder es una invitación a considerar que la lucha por el poder se da en múltiples niveles y que la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para contrarrestar la influencia de aquellos que operan en las sombras. El poder no tiene moral, no es ni bueno ni malo. Por sí solo no deriva ningún principio ético. El uso es lo que le confiere conciencia. Si su aplicación es creadora, florece todo. Si el hecho del poder es destructivo, todo muere.